Vamos a meternos de lleno en un cambio de perspectiva que es, probablemente, el corazón de las terapias contextuales. Hablamos del paso de analizar la forma de un pensamiento, es decir, su contenido literal, a analizar su función. Y aunque pueda parecer un matiz técnico, vamos a ver que esto lo cambia absolutamente todo. Redefine por completo nuestros objetivos en terapia y, sobre todo, la ética de nuestra intervención. Ojo a esta frase porque es toda una declaración de intenciones de la terapia de aceptación y compromiso. Es una idea muy provocadora, ¿verdad? Porque apunta directamente a la yugular de muchas prácticas clínicas tradicionales. La hipótesis que plantea es, cuanto menos, audaz, que ese empeño, tanto nuestro como del consultante, por controlar, cambiar o eliminar el malestar, lejos de ser la solución, podría ser precisamente el motor que mantiene y cronifica el problema. Un planteamiento que nos obliga a cuestionar la base de muchas de nuestras intervenciones. Claro, esta idea de control viene de una larga tradición, principalmente del modelo cognitivo estándar. Pensemos, por ejemplo, en la reestructuración cognitiva de Beck. La analogía subyacente es médica. Vemos los esquemas disfuncionales o los pensamientos negativos como si fueran un patógeno, un virus que hay que localizar y erradicar. Y dentro de su propio marco, la lógica es impecable. Si se asume que un pensamiento X causa un malestar Y, pues el objetivo terapéutico lógicamente tiene que ser modificar o eliminar ese pensamiento. Y aquí es donde nos topamos con la gran paradoja clínica. Esta agenda de control casi siempre desemboca en lo que desde ACT se denomina evitación experiencial. Es decir, la persona queda atrapada en una lucha constante y agotadora contra sus propias experiencias internas, contra su propia historia. La terapia entonces se convierte en una especie de campo de batalla contra la propia mente. Una guerra que, como la evidencia nos demuestra, es imposible de ganar y además es terriblemente agotadora. Pues bien, frente a este callejón sin salida, la ciencia conductual contextual, y en concreto terapias como ACT, proponen un giro de 180 grados. Y esto es importante, no se trata de una nueva técnica de reestructuración más sofisticada, no, es un cambio en la filosofía de la ciencia con la que miramos el sufrimiento. Dejamos de centrarnos en la topografía, en la forma del pensamiento, para pasar a un análisis puramente funcional. Esta distinción es, sencillamente, el meollo de la cuestión. La forma, la topografía, es el qué, dice el pensamiento. El contenido literal, no soy capaz. El enfoque tradicional se obsesiona con si esa frase es racional o verdadera. En cambio, el análisis funcional se pregunta por el para qué, por el efecto. ¿Qué ocurre en la conducta observable de la persona cuando aparece ese pensamiento en un contexto determinado? La pregunta clave ya no es si el pensamiento es cierto o no, sino ¿qué pasa en tu vida cuando actúas gobernado por él? El mecanismo psicológico que explica por qué caemos en esta trampa del contenido es lo que llamamos fusión cognitiva. La teoría de los marcos relacionales, o RFT, nos da la base experimental para entenderlo. Es esa tendencia, que aprendemos desde pequeños por el propio lenguaje, a reaccionar a las palabras como si fueran la realidad misma que describen. Así, el pensamiento «soy un inútil» deja de ser un evento mental, un puñado de palabras, y pasa a ser literalmente la realidad. Y paradójicamente, si entramos a debatir su lógica, lo único que conseguimos es reforzar la idea de que ese pensamiento es tremendamente importante y que merece estar en el centro de todo. Entonces, si nuestro criterio de intervención ya no es la verdad o la racionalidad del pensamiento, ¿cuál es? Pues es la viabilidad, el famoso workability. Este es el criterio de verdad del contextualismo funcional, un criterio puramente pragmático. La pregunta que hacemos en clínica cambia radicalmente. Pasamos de un ¿es esto cierto? A un oye, comprar esta historia que te cuenta tu mente, creértela a pies juntillas y actuar en consecuencia, ¿te está funcionando para construir la vida que de verdad quieres vivir? Vale, todo esto suena muy coherente, pero ¿qué respaldo empírico tiene? Y lo que es quizás más importante, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestra ética profesional como clínicos? Vamos a verlo. Pues la evidencia empírica es bastante sólida. Los estudios ya clásicos de Daniel Wegner sobre la supresión de pensamientos son demoledores. Seguro que lo recuerdan, el famoso experimento de intenta no pensar en un oso blanco. ¿El resultado? Un efecto rebote irónico. La gente acababa pensando muchísimo más en el oso blanco. Este hallazgo, tan sencillo como potente, es un desafío experimental directo a la lógica de que la reestructuración o la supresión son el principal mecanismo de cambio. Y claro, esta evidencia nos sitúa frente a una pregunta ética fundamental, una que nos atañe directamente. Si sabemos que instruir a una persona para que luche contra su mente es una estrategia que no solo es probable que fracase, sino que puede llegar a intensificar su sufrimiento, ¿cuál es nuestra responsabilidad como profesionales? ¿Es ético seguir proponiendo intervenciones basadas en esa lógica de control? Las implicaciones a nivel ético son profundas. Primero, nos lleva a la validación radical. Y aquí hay que ser muy precisos.
Validar no significa estar de acuerdo con el contenido del pensamiento, para nada. Significa reconocer la experiencia privada de la persona como algo legítimo y comprensible dentro de su historia. Dejamos de patologizar experiencias que son, en muchos casos, parte normal del ser humano. Y segundo, se redefine la autonomía. El objetivo ya no es un paternalismo clínico de «yo te voy a quitar el dolor», sino capacitar a la persona para que pueda elegir sus acciones, para que pueda moverse hacia sus valores, incluso cuando el dolor o el malestar estén presentes. Para que todo esto no se quede en algo abstracto, vamos a bajarlo a un caso concreto. Veamos cómo se materializa esta diferencia en una sesión, porque el cambio en el tipo de intervención que hacemos es, de verdad, abismal. Este cuadro lo ilustra perfectamente. Imaginemos un consultante con un cuadro depresivo que nos dice: no tiene ningún sentido levantarse de la cama. La intervención tradicional sobre la forma que haría, probablemente, entraría en un debate socrático para intentar demostrarle que sí tiene sentido. En cambio, una intervención funcional, desde ACT, se centra en la desliteralización. El terapeuta podría decir algo como: entiendo, noto que tu mente te está contando la historia de que no tiene sentido. El objetivo no es cambiar esa historia, sino cambiar la relación que la persona tiene con ella. Crear un espacio para que la conducta pueda ser guiada por sus valores y no por los dictados de su mente. Y aquí viene el movimiento funcional por excelencia. Una pregunta como esta. Es una pregunta que no se enreda para nada en el contenido. Acepta que el pensamiento está ahí, y desde esa aceptación pivota inmediatamente hacia la viabilidad, hacia los valores. Vale, con esa historia sonando ahí, si dejas que sea ella la que hoy guíe tus pies, ese movimiento te acerca o te aleja de ser el tipo de padre que quieres ser. De repente la elección ya no va sobre la verdad o falsedad del pensamiento, va sobre la dirección de la propia vida. Y todo esto al final nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestro propio rol profesional. ¿Qué somos? ¿Somos una especie de mecánicos de cogniciones que buscan piezas supuestamente defectuosas para repararlas? ¿O somos más bien analistas de conducta que ayudan a facilitar contextos de aprendizaje para que las personas puedan construir vidas con propósito, vidas con significado, incluso con la presencia inevitable del sufrimiento humano? El enfoque funcional, desde luego, nos invita a elegir con determinación lo segundo.